En la... Muy bien, hombres. No podemos arriesgarnos a que la infección se propague a este campamento. Quiero que delimiten un perímetro y que construyan unos búnkeres ya. ¿Le estás pasando el lustre a esa doctorcita, Jimmy? Pues si no, no entiendo qué hacemos peleando por estos granjeros sucios. Se hará de noche en 30 segundos. ¿Vas a dar órdenes? ¿A tu disposición? Ahora tenemos que esperar hasta que salga el sol. Prepárense, se va a poner feo. Por favor, mátenme. Armado y... Hey, campeón, tengo los planos para construir esos demonios que viste en Marsara. Te vendrían bien allí. ¿Quieres bronca conmigo, hijo? Está saliendo el sol. Tenemos que aguantar un poco más. Fuego contra fuego. La luz del día. Arriba, señores. Ahora nos toca a nosotros pegar un poco. Y listo. ¿Qué es? Se hará de noche en 30 segundos. Listo. Deberías traer algunos guardias. Regresarán muy pronto. Los escaneos están detectando una bioseñal CERC única. Parece ser una criatura que permanece enterrada durante el día y emerge solo por la noche. Señor, si mata a una de esas criaturas, Stedman podrá estudiarla y tal vez aprender algo de ella. Amanecerá en 30 segundos. Porque valga la pena. No olvides que tienes que regresar antes de que oscurezca. El rigor. Claro. ¿Qué es eso? ¿Un nido? Mejor destrúyelo. No detecto más estructuras infestadas en ese sector, Jim. Buen trabajo, muchachos. Esta área ya es segura. 10-4. La base está siendo atacada. Marines infestados. Mierda, Jimmy. No quiero ni pensar en eso. ¡Enciéndelo! Siendo atacada. Armado y listo. ¿Qué es esa cosa? ¿Era humana? A un lado. Con permiso. Me moría de ganas. Afirmativo. Está bien. Por supuesto. Órdenes recibidas. Ya casi terminas. Solo queda un puñado de bioseñales infestadas. Te señalaré sus ubicaciones en el mapa. Está bien. Con todo el rigor. Lo lograste, Jim. Sabía que no nos decepcionarías. Ahora tengo que llevar a mi gente a un lugar seguro. No será tan fácil, querida. Todo el sector está plagado de Zerg. Tiene que haber por ahí algún lugar que los alienígenas no hayan tocado. Algún paraíso desconocido a nuestra espera. Gracias por sintonizarnos. Kate Lockwell nos informa en vivo desde la nave de refugiados Skynet 2 en la órbita del planeta Meinhof. Donnie, la cantidad de víctimas es inmensa. Gigantes flotas de refugiados como esta luchan por alcanzar la seguridad de los mundos centrales. Muchas no lo lograrán. La comida, el agua y la esperanza ya casi se Kate, acaban. hablaremos de cómo el dominio piensa rescatar a estos mundos cuando llegue el momento. Se habla mucho de rescate entre los refugiados,
pero la mayoría deposita sus esperanzas en grupos paramilitares y subversivos como los rebeldes de Excelente Rey. nota, Kate. En vivo desde una nave de refugiados en Meinhof, donde todos esperan con ansias el regreso del dominio. A continuación, un comentario de Bermellón. ¿Los refugiados son realmente nuestra responsabilidad? Eres la bondad personificada, Donnie. ¿Y bien, Ariel? ¿Encontraste un mundo para tu gente? Sí, un planeta sin dueño llamado Santuaris. Está cerca del espacio Protoss, pero es lo suficientemente seguro. Tendrá que bastarnos. Tu gente tiene que esconderse por un tiempo. ¿A ninguno de ustedes le preocupa que haya colonos infestados? ¿Cómo puede sugerir siquiera algo así? Están absolutamente sanos. Eso espero, Ariel. Los protos se toman muy en serio la infestación. Por si acaso, tal vez deberías empezar a buscar alguna cura contra el virus Zerg. La opinión general es que una cura es imposible. El virus muta demasiado rápido. Pero lo intentaré. Haz lo que puedas. Es todo lo que te pedimos. Kerrigan aprendió trucos nuevos. La infestación en Meinhof pareció más virulenta. Es lo peor que podría imaginar. Dejar de ser quien eres para ir convirtiéndote en un jodido monstruo. Si entre la gente de la doctora Hanson que se reubicó en Sanctuaris hubiera infestados. Lo sé. Será solo cuestión de tiempo antes de que los protos vayan a buscarlos. Sin embargo, los protos me conocen. Si llegara a hacer falta, tal vez pueda disuadirlos. Estoy trabajando en una cura para el virus Zerg. Espero que mi gente no la necesite. Jamás pensé que volveríamos a Meinhof. Nos rompimos la espalda para ganarnos la vida en la roca esa, con los kelmorianos exprimiéndonos. El día que nos rebelamos, no aguantamos más, ¿entiendes? Te entiendo. Es un deber del hombre hacerse oír cada tanto. Fuimos estúpidos. Tener la verdad de tu lado no es rival para rifles gas y caminantes de combate. Muchos murieron por nada. Si no hubieras aparecido tú... Hey, ustedes compraron su propia libertad y la pagaron con sangre. Para Matt y para mí fue un gusto ayudar. Supe que el poderoso Jim Raynor entró en acción, pero no tiene fondos. El planeta Rockignea tiene los minerales más valiosos que hay. Y con la invasión Zerg, los kelmorianos se empacaron y abandonaron todo. Cualquier hombre emprendedor podría hacer una buena ganancia. Encontrémonos en Rockignea si te interesa. Rockignea, qué lugar infernal. ¿Ya te había dicho que odio los planetas volcánicos? Qué bueno que llegaron. Me dicen Tosh. Ayúdenme a recolectar los minerales que necesito, y yo los recompensaré bien. ¿Cuál es el lado malo? Bueno, este lugar es un poco inestable. El terreno más bajo se inunda de lava a intervalos. Claro que es allí donde están los nodos de minerales más ricos, pero eso no será un inconveniente para un tipo rudo como usted. Señor, estoy detectando bioseñales Zerg en la superficie. Tendremos que gastar parte de lo que recolectemos para defender la operación. Cuanto más gastemos, más tardaremos. Lava y Zerg. Dos de las cosas que más me gustan. Empecemos. Alerta. Subida de lava inminente. Evacuar el terreno más bajo inmediatamente. Sube la lava. Manden a esos BCE a terreno elevado ahora mismo. Terreno despejado. Ya es seguro proceder con las operaciones de minería. Este contador muestra el tiempo estimado hasta la siguiente subida de lava. Mueve todas las unidades y estructuras a un terreno elevado cuando la subida sea inminente. Llegó la doctora. Tengo unos amigos que vienen a ayudarte. Los Yunquimiles. ¿Con qué Yunquimiles? Vaquero, tenemos que entrenar más de esos tipos. Tienen unos huevos tremendos.
Algunos de mis hombres desaparecieron en esta área. Quiero fijarme si siguen vivos. ¿Por qué? Ash los envió para que nos ayuden. Ya era hora. Terminemos este contrato y vayámonos de este planeta de mierda. Señor, los escáneres muestran una bioseñal muy grande cerca de su posición. Creo que es un brutalisco. Si pudiera matarlo sería un buen comienzo para nuestra investigación. Día de ganas. Permítame recordarle, señor, que cuantos más minerales gastemos en unidades, más tiempo nos llevará a alcanzar nuestro objetivo. Procure ser moderado. Ya que me está ayudando, yo le ayudaré a usted. Estas son las coordenadas de los nodos de minerales más cercanos. Por supuesto. Afirmativo. Sus hombres trabajan rápido. Ya alcanzamos la mitad de los minerales necesarios. Casi terminamos, señor Raynor. Faltan pocos minerales. Tú vale. Campo de minerales activado. Escaneé en busca de afloramientos de minerales antes de que aterrizáramos. Le estoy enviando más datos en este momento. ¿Eso es todo? Muy bien, señores, buen trabajo. Ya tenemos lo que vinimos a buscar. Larguémonos de este infierno. Ya terminaron. Realmente le hace honor a su reputación, señor Raynor. Creo que usted y yo podemos hablar de otros negocios. Buen trabajo, señor. Con el pago de Rockignea pudimos recuperarnos. ¿Qué hace ese tipo Tosh a bordo? Quería hablar con usted en persona, señor. Dijo algo sobre concretar más negocios juntos. ¿Averiguaste algo de él? Por supuesto, y no es un pirata. Se comenta que es un fantasma renegado, y hasta que desapareció había sido el mejor asesino del dominio. Y ahora Mengsk lo odia casi tanto como a ti. Ya me está cayendo bien. De todas formas, será mejor no perderlo de vista. Sí, señor. ¿Has oído hablar de un tipo que se llama Gabriel Tosh? Rumores nomás. Según dicen, estuvo metido en una división encubierta del programa Fantasma que produjo unos cuantos malparidos que meten miedo. Se comenta que Tosh se hartó de ellos y ahora anda por su cuenta. A tipos como ese hay que tratarlos con cuidado. Te puede degollar ni bien te ve. Ya tengo experiencia con fantasmas rebeldes. La cuestión son los que siguen trabajando para Mengsk. Donny Vermellón, UNN, su primera, última y única fuente de la verdad. Esta noche, nuestra corresponsal Kate Lodwell descubre una guerra secreta entre las sombras, librada por nuestros valientes fantasmas del dominio contra un despiadado enemigo oculto. Gracias, Donny. Estoy hablando en vivo con especialista en el del dominio. Entiendo que usted y sus camaradas han estado contra un grupo de... ¿Qué puede decirnos al respecto? Bueno, Kate, no estoy autorizado a decir mucho, pero puedo decirte que... y sus aliados no. Esperamos muy pronto. Creo que todos podremos dormir mejor esta noche sabiendo que nuestras fuerzas del dominio velan por nosotros. Para la UNN soy Donny Vermellón. Aquí está el héroe. Hacemos un buen equipo tú y yo. ¿Qué haces aquí, Tosh? Ya no tenemos negocios juntos, a menos que me hayas traído algo más. Sí, nos conseguí otro trabajo en un mundo llamado Belshir. ¿Te interesa? Quizás. ¿Pero qué gano yo? La piratería no me gusta mucho. Todos saben que Jim Raynor quiere partírsela a Mengsk. Yo te puedo ayudar. Te puedo ayudar mucho. Lo pensaré. Por ahora, bienvenido a bordo del Hyperion. Hablaremos luego. Solo por curiosidad hice algunas pruebas en los minerales de Rockignea.
Pensé que podría interesarte. Encontré rastros de yorio, un cristal raro con propiedades muy peculiares. Soy todo oídos, Doc. ¿Qué tipo de propiedades? El yorio resuena a la misma frecuencia que ciertas ondas cerebrales. Existe la teoría de que puede usarse para estimular la actividad cerebral y hasta producir habilidades psiónicas en sujetos humanos. ¿Para qué carajo lo quiere Tosh? Recibimos informes sobre una nueva operación de recuperación de restos del dominio en Tarsonis. Pusieron en marcha una gran cantidad de trenes de suministros con mínima seguridad. Si interceptamos esos trenes y tomamos el contenido antes de que puedan sacarlo del mundo, podríamos hacer una buena ganancia. Nunca pensé que volveríamos a este cementerio. ¿Qué tenemos, Matt? El dominio restauró la energía de la vieja red de trenes. Están usando los trenes para transportar restos reciclables a una estación de procesamiento central. Nuestros informantes dicen que el dominio encontró algo de un valor inusual y lo están transportando a la estación de tratamiento hoy mismo. Está en uno de esos trenes. Desafortunadamente todos tienen escudos antiescaneo, así que no sabemos en cuál. Tendremos que atacar todos los que podamos esperando tener suerte. ¿Esperando tener suerte? No parece un plan de Matt Horner. Si tiene uno, mejor, señor. Soy todo oídos. Está bien, Matt. Me convenciste. Bueno, a robar trenes, pues. Al Tychus le va a encantar la idea. Señor, aparecieron en las colinas unos vehículos de la Confederación que el dominio no recogió. Cataris. Viejo, no pensé que habían hecho más que prototipos. Tienen unas armas de rieles que nos vendrán muy bien para detener esos trenes. Cargaré sus planos a la red de la fábrica. Podría haber más vehículos por aquí que podamos usar, señor. Tenemos que estar atentos. Se acerca un tren por un túnel del noroeste. Será un placer. Excelente trabajo, señor. Podemos usar la chatarra que llevaba el tren para construir más unidades. Se acerca un tren por el túnel del oeste. Mira, Jimmy. El dominio empezó a mandar escoltas para proteger los trenes. Comandante, estoy detectando un incremento en las comunicaciones del dominio. Parece que planean atacar nuestra base. Será mejor que estemos listos. El dominio está construyendo una serie de búnkeres para proteger los rieles. Ten cuidado. Parece que encontramos todas las Cataris confederadas, señor. No serán muy útiles contra los trenes. Señor, he detectado unos equipos de asesinos del dominio patrullando las vías con grupos grandes de merodeadores. Marcaré su ubicación con una señal roja de advertencia. Convendría que intente evitarlos. Se acerca un tren por el túnel del oeste. No sé cómo, pero el dominio está aumentando la velocidad de los trenes. Tendrás que usar las Cataris para alcanzarlos. Se acerca un tren por el túnel del oeste. Parece que se les terminó lo que estaban usando para darles velocidad a los trenes. Ahora están mandando una escolta más grande. Tengamos cuidado. Señor, estamos detectando actividad eléctrica en los restos. A ver qué era lo que querían tener con tantas ganas. Adjutora 23-46 en línea. Sistema grabando. Iniciativa de Defensa de Nueva Gettysburgo. Ingrese el código de acceso. ¡Caramba! Es una adjutora de la antigua Confederación. ¿Qué información será tan importante como para que se tomen el trabajo de desenterrarla? Señor, la adjutora que extrajimos está en el laboratorio. Ya está encendida. Háblame, pedazo de chatarra. ¿Qué sabes? Usuario identificado. Raynor James. Exalguacil, Colonia Marsara. Afiliaciones.
Grupo terrorista Hijos de Kurhal. Estado legal, criminal. No hablemos de mí, querida. ¿Qué más tienes guardado en esa cabeza sintética? Estado legal del usuario, criminal. Acceso denegado. Haciéndotela difícil, ¿eh? Ya veremos. ¿Volver a robar un tren te puso nostálgico? Mierda que sí. El expreso de Esquisto lo habremos robado como 20 veces en mi época. Ese plan nunca nos falló. Casi nos matan la vez que se espabilaron y empezaron a contratar escoltas para que nos persiguieran. Pero si no existe el hombre que pueda alcanzarte en una buitre, Jimmy, te lo hicieron más divertido nomás. Nunca voy a entender cómo carajo te dieron un trabajo de alguacil después de todo eso. Damas y caballeros, todas las noches les traigo las noticias de la manera más justa y equilibrada posible. Pero esta noche tengo un comentario. Algunas personas me han preguntado qué diferencia hay entre nuestro líder, el emperador Mengsk, y el traidor Jim Raynor. Estas personas argumentan que Mengsk se rebeló contra el gobierno de su juventud y alcanzó el poder a través de la violencia y la subversión. ¿Qué hay de malo en que Jim Raynor se rebele de la misma manera? Hay una diferencia. Cuando el emperador Mengsk comenzó su revolución, no había una amenaza pendiendo sobre la humanidad. James Raynor está haciendo su revolución en el momento en que estamos en guerra con dos razas alienígenas. James Raynor, ¿acaso no tiene usted conciencia? ¿No debería atenerse a las leyes y poner sus quejas insignificantes a un lado en este momento en que luchamos por la supervivencia misma de la humanidad frente a esta amenaza alienígena? Todos se creen críticos. He estado buscando un experto en encriptado para tener acceso a la tutora que encontramos, sin suerte hasta ahora. El coronel Orland del Puerto del Muerto puede descifrar lo que sea. Hace mucho que no vamos. Dime, ¿no terminaste casado la última vez que estuvimos allí? Ya te lo dije. De haber sabido cuál era el premio, nunca me hubiera metido en ese juego. Es que hay algo en el reencuentro de dos amantes que me emociona. Jim, cuéntame. ¿Qué pasó en Tarsonis de verdad? Lo que haya sido, se nota que te está destrozando por dentro. Tarsonis. Ahí es donde ocurrió todo. Mengsk se robó un emisor psiónico de la Confederación y lo instaló allí. Sabía que atraería a los Zerg y... Nuestra revolución empezó ese día. El día en que Mengsk asesinó a un planeta entero en el nombre de la justicia. Dios mío. Miles de millones de personas es algo monstruoso. Con razón lo odias tanto. En Belshir hay un gas raro que los protos llaman el aliento de la creación. Según ellos, es un don de los dioses. Nosotros le decimos terracino y nos hará ganar una fortuna vendido al postor correcto. Claro que los protos nos matarán si nos atrapan en su suelo sagrado. O al menos intentarán hacerlo. Ahora sí. Mucho más lindo que Roquígnea, ¿no? No me gusta pelear con los protos si puedo evitarlo. Y no cualquier protos. Fanáticos religiosos. Se llaman Taldarim. Creen que el terracino es sagrado, que es un obsequio de los El Naga. Si los Taldarim mandan un ataque aéreo, nos van a aplastar. Swan, carga los planos del Goliath en la fábrica. Si sus misiles antiaéreos sirven de algo, tal vez salgamos de esta. Bien, vaquero. Cargaré los planos del Goliath para que podamos construir más. ¿Cómo llegamos al terracino? ¿Ves esos altares? Los místicos Taldarim los construyen para recolectar el terracino. Solo tendremos que tomar los contenedores. Bueno, nuestros BCE podrán mover el terracino. Tendremos que protegerlos contra los Taldarim. Con suerte, podremos recoger lo que necesitamos antes de que nos encuentren los Taldarim. Muy bien. En marcha. Aquí están las coordenadas de los yacimientos de terracino, hermano. Esto debería de facilitarnos un poco la vida. Nuestros BCE pueden recoger los contenedores de terracino y moverlos. Desconectar los contenedores les llevará algo de tiempo,
De modo que tienes que cuidar que no los ataquen. Ya desenganché el primer contenedor, señor. Lo llevaré al centro de mando más cercano. Buen trabajo. Es el primer contenedor lleno. Estas tierras eran sagradas para los Taldarín antes de que los Terran llegaran a las estrellas. Deben marcharse inmediatamente. Un momento. Nada más necesitamos un poco de este gas y nos vamos enseguida. No. No mancillarán el aliento de la creación. Guerreros Taldarín, ejecuten a todos los que profanen nuestros altares. Los protos se están movilizando, señor. Parece que atacarán a nuestros BCE cuando estén recolectando el terracino. Le sugiero que haga la recolección en un lugar a la vez y que use mucha escolta. Precaución. Los Taldarim están sellando un altar de terracino. Fantástico. Los Taldarim están cerrando los altares de terracino para que no los alcancemos. Si siguen así, no nos quedará suficiente para recolectar. Van 3. Van muy bien. Sigan así. No se robarán el aliento de la creación con tanta facilidad. Cuidado. Están enviando naves para que eliminen a tus BCE. Derríbalas rápido o estaremos acabados. Precaución. Los Taldarim están sellando un altar de terracino. Va más de la mitad de los contenedores que querías. Seguro. Tú y tus rebeldes cumplen con lo que dicen. Solo necesitamos un contenedor más. Taldarim de mierda. Cada altar que cierran nos retrasa un poco más. Manda a tus hombres a que los detengan. Nuestros veces Se requiere están siendo asistencia. atacados. Esos Terran imprudentes deben ser detenidos. Extermínenlos. Ese fue el último contenedor. Creo que ya abusamos de nuestra visita, señores. Señor, recibí una transmisión codificada. La fuente no se pudo localizar. Afirma que Tosh formó parte de una operación clasificada llamada Proyecto Filoscuro. Usaban yorio y terracino para amplificar los poderes de los fantasmas. Es verdad, nos llamaban espectros. La nueva generación de fantasmas. ¿Y pensabas decírmelo en algún momento? Todos tenemos secretos, señor Raynor. Eso no significa que yo le sea una amenaza. Tal vez no. Pero quien haya enviado este mensaje, tal vez sí. Matt, ¿hay alguna forma de verificar la transmisión? No, señor. Pero termina diciendo, volveré a contactarlos en poco tiempo. Es Mainz. Está tratando de dividirnos. No lo dejen. Dejémoslo así por ahora. Al menos hasta que sepamos quién mandó la transmisión. Pero te tendré vigilado, Tosh. Sí puedes. Repito, la cantidad de víctimas suma miles. Una planta de armas del dominio explotó hace unas horas, causando una reacción en cadena que ha arrasado varios complejos de viviendas en este vecindario de clase obrera. Las fuerzas de seguridad del dominio afirman que ha sido un acto terrorista del infame Jim Raynor. Nuestras propias investigaciones sugieren que la entrada a la planta tiene que haberse llevado a cabo mediante el uso de habilidades de infiltración sofisticadas. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿será posible que agentes fantasmas del dominio se hayan revelado? Para la UNN, soy Kate Blodwell, informando desde el mundo central Nefor 2. Ese Tosh es un loco de mierda, Jimmy. Está todo el tiempo hablando solo y jugando con esos muñecos que tiene. Bueno, necesito a alguien para equilibrar tu desborde de sofisticación y buenos modales. A ese tipo le falta el cerebro, hermano. No tengo problemas con una locura sana y sincera, pero ese tipo tiene algo roto por dentro. ¿Todavía no confías en mí, hermano? Hasta que no te decidas, no tengo nada que tratar contigo.
Le hice algunas pruebas al gas terracino como me lo pidió. Está claramente relacionado con el gas vespeno, pero hay materiales orgánicos muy exóticos en la mezcla. ¿Alguna idea de para qué se usa? Pues con seguridad afecta la química cerebral, así que podría usarse como alguna especie de droga o estimulante, supongo. Drogas, ¿eh? Pero qué bueno. ¿Qué piensas de ese mensaje codificado, Matt? No sé qué pensar, señor. Si Tosh realmente fuera uno de esos espectros, está claro que Mengs intentaría romper la sociedad entre ustedes. Aún así, Tosh nos está ocultando algo. Si queremos ganar esta revolución... Lo sé. Tenemos que poder confiar en nuestros aliados. Moebius quiere que vayamos a buscar otro artefacto en un mundo muerto llamado Seal. Parece que mandaron un equipo de especialistas, pero perdieron contacto con ellos hace 2 días. Mala suerte para ellos. Deberán pagarnos más por esta misión riesgosa. La cosa es así. Este lugar es una morgue. Lo que viviera en estas ruinas se murió hace millones de años. Antes de desaparecer, el equipo Moebius informó que había radiación de artefacto en el pedazo de roca de allá. Trajeron un taladrote láser para abrir una entrada. ¿Taladro láser? Esa cosa es un monstruo. Si el equipo Moebius tenía acceso a ese tipo de maquinaria, no quiero ni pensar en lo que los hizo desaparecer. Supongo que nos enteraremos pronto, socio.